¿Cómo están, estimados amigos, hermanos que nos sintonizan en este programa Caminando por la Red? Hoy día tenemos un tema muy importante, muy lindo, yo diría contingente de lo que está ocurriendo en nuestro país y, por qué no decirlo, también en el mundo entero. Hay situaciones que están ocurriendo y que nos conllevan a mirar todo lo que se avecina y lo que tenemos por delante respecto a el tema de congregarnos, cuándo llegará la hora de congregarnos, el momento de ir a la iglesia, de tener cultos, de realizar servicios in situ con personas, con gente. Estamos viendo, se está viendo toda esa temática, quizás se está estudiando, se está manejando de alguna manera las entidades públicas. Pero han ocurrido algunos acontecimientos que creo que es correcto que pudiéramos hoy día poder conversar, ¿no es cierto?, cuál es nuestra opinión al respecto. Hemos visto que algunas congregaciones, algunas iglesias a lo largo de nuestro país se están congregando, están evadiendo un poco lo que es la autoridad y se están, ¿no es cierto?, congregando o sí en los templos o en otros lugares y con mucha concurrencia y mucho público también que está presente. Todos esos temas los queremos abordar en esta hora, pero no podemos dejar de no decirlo, que nosotros como iglesia, bueno, en nuestra norma es sujetarnos bajo la estructura de la palabra de Dios. Yo creo que no tenemos otra voz al respecto. Ayer veíamos a través de la televisión un pastor y una congregación que fueron, ¿no es cierto?, desalojados de la Plaza de Armas de Santiago. En cierta medida eso algo también nos preocupa, todo lo que está ocurriendo. Pero yo quiero, antes de comenzar este diálogo, yo quiero tocar la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 13. Yo creo que ahí hay un texto que nos ayuda y nos modela bajo lo que está ocurriendo. Algunos dirán, sí, pero es que esto es nuestro contexto. Mire, leamos la palabra y después vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a tener la opinión de nuestros panelistas que están hoy día con nosotros. Están con un hambre de comentarios que es súper importante. Capítulo 13 dice, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quedó claro con eso? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué fuerte. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí con esos 4 versículos creo que es necesario. La palabra lo que nos enseña a nosotros como hijos de Dios a esperar pacientemente todas las situaciones que están ocurriendo hoy día. Así que hoy por hoy hay mucha gente, hay muchos ministerios que están organizando actividades y se están reuniendo, lo cual es un atentado fuertemente contra la autoridad establecida, contra lo que Dios nos ordena en su palabra, de que tenemos que sujetarnos a las ordenanzas que tenemos terrenales, independientemente que no concordamos con ellas en muchas cosas, pero es necesario que nosotros aparezcamos, ¿no es cierto?, desde una óptica de verdaderos cristianos, ¿no es cierto?, escuchando la orden del Estado, del gobierno en este minuto, que hasta aquí considero que están velando por nuestro propio cuidado, el cuidado de cada feligrés, cada hermano que va y se congrega en nuestras congregaciones. Así que dejo abierta la oportunidad. Hermano, a ver, ¿a quién le paso el fierro caliente en esta hora? Hermano Juan. Sí. Está el tema ahí. Vamos, sí. Abramos el tema. Sí. Bueno, saludar a cada uno de los que verán, ¿cierto?, este programa, bendecirle a cada uno de ustedes y también invitarle a todos los que nos sintonizan a compartir, ¿cierto?, esta transmisión que estamos haciendo en esta tarde. Así que bendiciones, bien, como decía el pastor, ¿cierto? Y algunos pueden decir es que no está en el contexto, o como veíamos algunos textos hace unos días, un video de alguien que traía esto, ¿cierto? Este mismo capítulo
Pero la palabra empieza desde mucho antes, ¿cierto? Por cierto, a raíz de los últimos acontecimientos, como dice el pastor, no compartimos, al menos personalmente. No, como equipo tampoco. Personalmente no comparto, Como iglesia tampoco. no comparto esta situación. Usted podrá apoyar, podrá a lo mejor contrariarse conmigo, ¿cierto? Pero no lo comparto, y es mi opinión. Y toda opinión es lícita y válida. Ahora, vamos a la luz de la Escritura, ¿cierto? Resulta que antes de que el apóstol Pablo, ¿cierto?, en la carta a los romanos dijera, sométase todas las autoridades, sométase a las autoridades porque por Dios han sido establecidas, sean cristianas o no, ¿cierto? ¿Correcto? Sean cristianas o no. La Biblia dice autoridad, no dice, ¿cierto? Porque en otra parte habla, ¿cierto?, de someterse a las autoridades de la iglesia. Y que ese es otro contexto, correcto. Otro contexto. Entonces dice, sométase a la autoridad. Partamos por eso. Pero dice en el capítulo 12, cuando el apóstol Pablo empieza, porque si vamos al capítulo 12 y 13 van juntos. Sí. Unidos, enlazados entre sí. Dice el capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted es espiritual, ¿cierto?, y ha tenido una transformación del Espíritu Santo, tiene el entendimiento de Dios, ¿cierto? Tiene el conocimiento, dice, vuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? Dice, mire, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de que si el que debe tener de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cierto? Entonces, muchas veces pasa, y ha pasado en este tiempo de crisis de salud, ¿cierto? Crisis pandémica que tenemos, que ha habido mucha gente de una corriente muy marcada que se creen intocables. Correcto. Que se creen que porque dicen tener el evangelio en sus vidas, creen que nada los va a tocar. Perdón, te interrumpo, hermano. Y ni aún la propia pandemia. Ni aún la propia. Sí, correcto. Ni aún la propia. Entonces, se creen súper ungidos, ya súper ungidos, súper especiales, súper apartados, súper santificados. Pero la palabra no nos dice. No. La Escritura nos manda primero a obedecer a las autoridades terrenales, ¿cierto? Y después, porque si no obedecemos lo que está aquí, ¿cómo obedeceremos lo que no vemos? Entonces, como pueblo de Dios, creo, ¿cierto?, desde mi humilde opinión, que en este tiempo deberíamos estar sujetos. Esto no es una persecución. No, muy bien, hermano. Esto no es una persecución en contra de la palabra. No. ¿Cierto? Y lo otro, también nos dice por aquí, para que ustedes cuando vean los acontecimientos que están pasando, vayan a la Escritura y no sean de fácil comentar por las redes sociales, sino tomen su Escritura y examínenlo. Dice Romanos capítulo 12, verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Más fuerte, más claro. Gracias, hermano Juan. Quiero aportar algo a lo que dice el hermano Juan, que fue muy categórico, no creo que no hay más que decir ahí al respecto, pero... ¿Cerramos? No, está para cerrar el estadio, como dice, y nos vamos. Pero mira, cuando habla de cambio, dice, no os conforméis, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es porque si estamos en Cristo, es porque estamos ya transformados de equipo, y tenemos que entender lo que viene después en la palabra. Hay una renovación. Habla de, renovación, hay una palabra griega, metanoia,
que significa cambio de mente adentro. Cuando nosotros venimos a Cristo, cambiamos, hay un trastoque, se cambia, la vieja naturaleza sale. A veces queda un resto ahí metido, pero la gran mayoría sale y viene lo del Señor, viene el Espíritu del Señor, actuamos con mansedumbre, actuamos con amor, con misericordia, y Dios ahí está con nosotros, ¿me entiendes? Muy bien, mi hermano Iván. No, somos... Ya no de partida ya no te estás sometiendo. No. Primero quiero darle Un saludo, sí. cordial a todas las personas que nos están viendo, y en un esfuerzo impresionante de la producción, hoy día contamos por primera vez con un camarógrafo y asistente. Amén. Así que saludo a don Eugenio. Y tenemos también aquí sí, agüita sacada del manantial de su propio campo. Go. No, maravilloso. ¿De un tepual? De un tepual que tiene allá, ¿sí? Sí, entonces... un tepual se llama. Sí. No, manantiales del sur. Claro. No es un grupo... Me equivoqué. Sí, vamos a lo nuestro. Vamos a lo que nos convoca. A lo que nos convoca. Manantiales del sur. Está buena. Tenemos de todo. Sí, en la viña, sí. El menú. Claro. ¿De qué quiere llevar? No, digo que tenemos de todo. Tenemos esto de reírnos, sí, por ¿cierto? supuesto. Y de también ir frontal de frente. Amén. Y decir lo que pensamos. Sí, bien. Pero basado en la escritura. Sí, hermano. Con respeto. Amén. Con respeto. Verdad y misericordia. ¿Te quedó eso algo? ¿Te acuerdas, hermano? No. Te olvidaste. Me olvidé. Porque abriste brecha en el bosque. Brecha en el bosque. Ya. Bien, me parece interesante la postura que usted nos entregó, Ya. pero destacable lo que nos dice Juan. Sí. ¿Ya? O sea, primero, esa parte de respetar la autoridad, ¿cómo era? Sométase todo. Sométase a la autoridad. Sométase. No, maravilloso. Pero yo quiero ir un poco más allá. Después me retan por interno, pero no otra historia. Va a llegar un WhatsApp, ¿no? Sí, va a llegar un WhatsApp de inmediato. Mira, yo entiendo la necesidad imperiosa de... Llegó el WhatsApp. De mostrarse. Vamos para el otro lado. Perfecto. Ya. Yo soy el humanito, ustedes son los... No, pero está bien. Y también lo hemos pensado, ¿no? ¿Ya? Entonces yo creo que así como hubo un montón de personeros políticos, alcaldes que buscaron enfermarse coronavirus la primera semana, Claro. y se metían ahí para que ojalá les diera el coronavirus y sean de tiraje nacional, pues se veían en el lunes. Y ya están están en la lista ya para candidatearse para presidencia. Claro. Y otro que es un senador que quería, si David no quiere y este otro no quiere, yo podría ser. Si ustedes quieren. Peleense ustedes y yo gano. Claro. Entonces yo veo exactamente lo mismo, y perdónenme con todo el respeto del mundo. No es bonito eso, ¿Ya? es su realidad. En realidad, que en este rato hay un montón de personas que buscando, argumentando una espiritualidad exacerbada, que tenemos que salir a predicar el Evangelio, lo único que buscan es protagonismo para estar de nuevo en la palestra del pueblo cristiano, y tal vez mañana se ganen un marquito así en una pieza de alguien diciendo este pastor fue mártir de tal cosa. Perdón que lo diga de esta manera, pero es mi forma humanista de verlo. Entiendo que efectivamente el pueblo cristiano está llamado a predicar el Evangelio en todas partes. ¿Bien? Pero también dice la Biblia que uno tiene que someterse a la autoridad. Evidente. Correcto. ¿No es así? Correcto. Bien, entonces la autoridad hoy día nos dice, yo no he visto que diga, no se puede juntar los evangélicos, hacer un... No. La autoridad dice, no se puede juntar nadie. ¿Bien? Muy bien. Me gustaría que toque lo que hablábamos en Marina adelante. No se puede juntar nadie, punto. Ni católicos, ni católicos, ni evangélicos, ni mormones, no se junten. Y no, es que esto es una persecución. No, perrito, no es una persecución. Esto es una ley que en este momento nos está protegiendo. Algunos que le ganan la pandemia, otros no importa. Pero es parejo para todos. Correcto. Parejo para todos. Perfecto. ¿A dónde nos lleva esto? A que tengo 4 dedos de frente, yo me alcanzo a dar cuenta entonces de que si no me puedo juntar con los hermanos, no puedo juntarme con la congregación, veremos la forma a través de estos medios digitales lo que estamos haciendo ahora, de poder ir de predicar el Evangelio, no parado en la esquina de la plaza, probablemente predicando, no haciendo un curso en vivo en algún lugar físico, pero sí lo podemos hacer por acá. Y aquí nadie nos va a perseguir. Punto.
Ahí te quería hacer un alto considerado, que también lo he pensado todo esto. Igual he pensado que podríamos estar predicando en la plaza, por ejemplo, pero no se asusten. 4 o 5 hermanos, pero separados con su mascarilla y uno sin mascarilla predicando. Pienso que eso se puede hacer, que creo que eso no es problema. Aquí el problema que pasa y que ha ocurrido en Santiago y en algunas ciudades que están reunidos dentro de los templos, cantidad de gente. Y también lo que ocurrió ayer en la plaza, partieron 20 hermanos y terminaron alrededor de 100 personas que estaban escuchando. Y eso es una aglomeración de gente, mucha gente. A eso se refería ¿Y mi qué pasa hermano. cuando demos la otra mejilla? Ya te enojaste porque vino carabineros en un tono que no te gustó y te enojaste y vaya al combo. No, po. Ya, bueno, no puede ser. Ya me retiro. Bien, bien, hermano. Hermano Dante, igual te pasamos Sí. tu visión. Bueno, primero buenas tardes a los hermanos y hermanas que están escuchando, ¿no es cierto?, en sintonía. Es un tema, por supuesto, que muy atingente, es un tema que se está viendo mucho y a nivel global. Siempre hemos nosotros estado, digamos, en el ojo del huracán, las personas, como dice la gente evangélicas. ¿Por qué hacen esto y eso que son evangélicos? Ese, ¿no es cierto?, siempre el eslogan. Esa es ¿no la es cierto? lectura que tienen. Claro. Y siguiendo, lo importante por sobre todo es que todas las reflexiones que nosotros hacemos son reflexiones basadas en la Biblia. Y alguien me dijo una vez muy sabio, me dijo, cuando tú tengas que enfrentar alguna situación, haz el siguiente ejercicio. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, cuando yo comienzo a reflexionar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, ahí yo puedo tener la claridad. Pablo le dice a Tito, que era su socio, ¿no es cierto?, de ministerio por más de 15 años, en Tito, en el capítulo 3, versículo 1, ¿no es cierto?, dice, recuérdales, Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, y segunda de Pedro también nos habla de lo mismo, en el capítulo 2, versículo 13 al 17, nos habla de someterse, pero también tenemos que ser claros y tenemos que comenzar a desmenuzar este tema, porque alguien me podría decir, pero hermano, Dios dice que debemos predicar la palabra. Pablo le decía a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, Dios nos da la sabiduría a nosotros para saber cuándo es el tiempo y cuándo no es el tiempo. ¿Qué dice también el libro de los Hechos? ¿No es cierto? Es preciso que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Entonces, se pueden, y muchas personas pueden decirnos, también con la palabra, pero hermano, ¿cómo? Me debo sujetar a las autoridades, pero también debo predicar la palabra. O sea, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo yo puedo tener la visión para eso? Es simple. Cuando yo no me sujeto a la autoridad, cuando va contra los principios de Dios. Cuando la autoridad, por ejemplo, a mí me está diciendo que yo vaya contra los principios que están en la palabra, contra los principios de Dios, yo no lo voy a hacer. Ejemplo, los primeros cristianos predicaban la palabra, aun cuando el César, siendo la autoridad máxima, le prohibía predicar la palabra. Ellos lo hacían igual. ¿Estaban infringiendo la ley? No, estaban obedeciendo a Dios. El hermano dice, en ninguna parte a nosotros hoy en día se nos ha prohibido predicar la palabra. No, es una ley para todos, ¿no es cierto?, donde no hay discriminación. Nosotros debemos obedecer porque además es una ley social y que nos está permitiendo también cuidarnos la salud y ser sabios. Hay estrategias. Cristo tuvo muchas estrategias para predicar, ¿no es cierto? Tomó a sus 12, predicó a los 70, predicó a las multitudes, predicó desde una barca, predicó desde el monte, tenía estrategias. Sin embargo, siento yo que la iglesia, lamentablemente, ha entrado en un sueño. Y estoy hablando a nivel general. No, correcto. En un sueño del cual es muy cómodo decir estoy en pandemia, así que no voy a predicar. Es muy cómodo decir estoy en pandemia, por lo tanto me quedo en la casa. Es muy cómodo decir no voy a hacer esto porque no puedo salir de mi hogar. Pero sí tenemos la inteligencia suficiente como para poder nosotros buscar estrategias. Esta, por ejemplo, es una de ellas.
En el almacén, el vecino que no es cristiano, es otra estrategia, le puedo entregar un tratado. En mi negocio, cuando vienen las personas, en mi familia, cuando estoy allá, cuando estoy acá, puedo hacer una obra evangelística sin necesidad de pasar a llevar a la autoridad. El sábado pasado, o antepasado, sí, yo fui a la plaza, habían 2 hermanos predicando, Sí, lo vi también. 2 predicando, Sí, y predicaban, la gente pasaba, nadie los molestó. Las cosas deben hacerse con sabiduría. Dios dice en su palabra, pero hermano, pero si Dios estableció las autoridades, por supuesto, Dios pone las autoridades, lo dice la palabra, pero Dios no es un titiritero. No. Es decir, Él nos dio el libre albedrío. Entonces, cuando Dios pone la autoridad decide. Y ahí es cuando entra el precioso amor de nuestro amado Dios, que es la libertad de poder nosotros elegir. El pueblo de Israel tuvo cualquier cantidad de rey que fue establecido por Dios, pero hicieron lo malo. Entonces, ahí nosotros, insisto, debemos tener la sabiduría de Dios para conducirnos según la palabra que nos fue predicada. Amén. Gracias, hermano. Creo que el contexto igual, similar a los hermanos que han opinado, llegamos a esa conclusión. Me gustó eso que nuestro hermano Iván planteaba. A veces no queremos hacer una plataforma también para subir escalafones dentro de la sociedad espiritual cristiana. Y eso puede ser también una aventura. Entonces yo me lanzo contra la autoridad. Mire, hermano, yo vi un video hace 15 días atrás de un predicador en una mañana en un programa de estos de la farándula en la mañana. Estos donde están los políticos, están los médicos. Y entrevistan, llegaron a un lugar, era la hora era una comuna que estaba en cuarentena, y había un predicador que estaba afuera de la estación central, donde están los trenes afuera, y predicaba, porque es un lugar muy grande donde normalmente se juntan los predicadores. Entonces el predicador estaba predicando y Carabinero, Señor, y el Padre bendice a este pueblo, Señor, usted escucha la palabra, y el Señor, su documento, y seguía predicando. Dígame, eso es falta de respeto. Es una falta de respeto, no se olvide que le está hablando una autoridad. Y por último, si no fuera una autoridad, es otra persona que le está haciendo una consulta. Y él es autoridad, tiene un uniforme. Entonces, ¿dónde está? Y eso es espiritualidad. Y después se lo aporrean, andan gritando y llorando. Eso no es la causa. La causa de Dios no es esa, eso es infringir. A Cristo lo aporreaban, pero como decía mi hermano, tenía muchas estrategias para predicar el Señor. Cuando estuvo acá, muchas estrategias, partía por todos lados, de repente, pero era guiado por el Espíritu Santo. Yo no digo tampoco que los pastores líderes del Señor, que predicadores de la calle, también son guiados por el Espíritu de Dios, pero hoy día hay algunos que son guiados por su propio espíritu, su propio anhelo, para acarrear su propia carne. Exacto, agüita para su molino. ¿Ah? Bueno, hagamos un paréntesis, vamos a una buena música. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más,
fallar. Puedo descansar, puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Llegar a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. No, 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 no va a fallar. Estamos de vuelta. Hay unos temas aquí que tenemos que también analizar. ¿Es cierto? Nombramos recién, depende del líder, del pastor que esté a cargo, y depende también de la intencionalidad que se tenga para, ¿no es cierto?, meterse en estos conflictos a veces. Y hablar de persecución, lo decía mi hermano Iván, estamos hablando de más. Estamos anticipando una persecución que no se ve. Eso no es persecución. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, ni del pastor, ni de los hermanos que estuvieron ahí en esa confrontación ayer en la televisión, ni de los que han habido. No quiero hacer leña de ellos. Creo que se equivocaron, pero Dios es bueno para restaurarlo. Lo que sí, nosotros no debemos estar copiando esos ejemplos, que en alguna medida no son buenos. Ahora, hay otra metodología. Hay gente que está muy desesperada en volver a los templos. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El templo somos nosotros. Mi hermano Dante por ahí lo decía, que nosotros, hay maneras de evangelizar, y nosotros con nuestra propia vida estamos evangelizando. O no, o eso es fuerte, o eso no puede ser. Eso puede ser. Yo evangelizo con mi propia vida. Tú evangelizas con tu propia vida. Cada uno con nuestro actuar, nuestros comentarios, independientemente que nosotros de repente le echemos la talla y todo, pero realmente en nuestra vida hay un Señor que está posicionado en nuestra vida, ¿no es cierto?, que ha venido. La nueva criatura en Cristo somos nosotros. Entonces es la manera de que nosotros podamos mostrar el Evangelio del Señor. No nos podemos volver locos. Mire, como comentario, personalmente como pastor he visto ya 5 casos. 5 casos. Espero en el Señor, uno siempre espera. Cuando volvamos van a ver ustedes rostros diferentes, porque hemos estado tratando en pandemia con ellos. O sea, son 5 almas que a lo mejor no lo habríamos tenido si no teníamos pandemia. Dígame usted. Ahora usted me va a cuestionar, pero pastor, ¿dónde? Cuando volvamos, pastor, no veo la alma nueva. Esperemos.
pero es lo que yo siento, es lo que yo he visualizado. Hemos compartido junto a mi esposa con esas personas y le hemos hablado del Señor y están en posición de enmendar su vida, gente conocedora del Evangelio y otra gente que no ha conocido al Señor. Entonces, son maneras de llegar, igual podemos llegar. Ahora, la pregunta que me inquieta, ¿por qué congregarnos? ¿Hay una inquietud económica? Es la pregunta fuerte, pero yo creo que, y quiero decirlo de esta óptica, cuando tú, hermano, siervo del Señor, ministro de Dios, tienes una iglesia que es ordenada y que ha sido siempre dadivosa, en pandemia, en guerra, en aflicción, siempre se va a preocupar de la iglesia. No va a ser necesario que te congregues para que lo veas y lo estés picaneando ni mandándole WhatsApp. No es necesario. Porque dice que al dar al Señor, cuando nosotros damos, nace de nosotros. No es una imposición con una pistola acá, ni con una, ¿cuánto es? 35 milímetros, ¿no? Un WhatsApp. Que es un misil. Sí, Que es WhatsApp. un misil al corazón. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Ah? No, y hay algunos que tienen el evangelio de iglesia, de estar adentro de las cuatro paredes. ¿Por qué? ¿No se soportan afuera? ¿Qué es lo que está pasando? Dejo, o sea, sí, adelante. ¿Puedo? Hace un par de días atrás, ¿recuerdas tú, Juan? Estábamos conversando en otra instancia y acerca de la ponderación que uno le da a algunos elementos y eventualmente a algunos edificios. 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 ¿Sí? Sí. Eh, Para que no me reten tanto, para que no me reten tanto. ¿Quién no va a decir? Tranqui. Bien. Y hay personas que piensan que si es que están en la iglesia, Sí. ahí están como más cerca de Dios, Más seguros. más seguros, pues. Cuando en la eventualidad nosotros que estamos haciendo este programa, estamos llevando la iglesia a tu casa, ¿no? Conversando, temas Estamos contingentes. conversando. Claramente no es lo mismo, pero es la forma hoy de hacerlo. Una cosa súper importante para todo lo que vas a tomar es con respecto a qué ha pasado en la pandemia. Bendita pandemia que nos permite llegar a tu casa hoy a través de este programa. Correcto. Porque de no haber pandemia, estaría yo yendo los domingos a la iglesia. ¿Dominguero? Sí, Lo tocamos hace unos días. así como un montón de gente. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, la pandemia estaría de domingo, ¿no es cierto? Y algún cultito entre medio de la semana, así como para quedar Sí, tranquilo. es que fue. Claro, para que el pastor te vea. Claro, sirviendo al ojo. Sí, claro. Pero hoy día con esta pandemia se está viendo, con esta situación en realidad se está viendo el compromiso de cada uno, no con la iglesia, sino con Cristo. Bien. Y en ese compromiso han nacido una cantidad, un jardín florido de programas cristianos. Hoy día todas las iglesias están Sí. haciendo un programa cristiano. Y es casi como que todas las iglesias estuvieran predicando en la calle. Sí, correcto. No paren con eso. Hagamos una analogía. Escuchan más gente que en la calle. Sí, por supuesto. Las iglesias invirtieron, lo conversamos creo que en los primeros programas, Sí. un montón de plata en equipos, line array, que esto, que el otro, que luces de todo color, Retorno, claro. humo. Humo. Luz. Ya. Nosotros no tenemos Ya. luz, el humo sí. Eh, Dios no le. ya. Pero hay Anticontrol. iglesias que tienen una enormidad de equipo, infraestructura, iglesias preciosas y bonitas donde se esmeraron en construir un edificio agradable y amable para el feligrés. Pero está bien eso. Sí. Hasta ahí estamos bien. Pero hoy día, ¿en qué están esos edificios? Está cerrado. Cerrados y en nada. Bien, no importa el edificio que tú tengas para hacer iglesia. No importa si no te puedes reunir. Lo que importa es estar en sintonía Correcto. con nosotros. Amén. Sí. Estamos en sintonía. Qué lindo. A eso es lo que apuntamos. Ven. Creo que. ¿Y cuál es la sintonía? Iglesia Wesleyana de Castro, Cristo de la República. Ahí tienes que visitar. La dirección, Antofagasta 301. población René Schneider. Casco. Maravilloso. A eso es lo que apuntamos. A esa realidad. No nos hagamos mártires. Ay, mientras hablaba mi hermano Iván, queremos a veces martirizarnos y ser mejores que los mártires de la palabra. No ha llegado la hora de los mártires. Yo no lo sé tampoco, nadie sabe la hora. Pero en este momento no lo miremos como persecución. Hemos caído, hermanos, hemos caído. Y bueno, tengo que involucrarme porque soy pueblo de Dios.
hemos caído en las mismas aberraciones que se han cometido, ¿no es cierto?, de desacreditar la autoridad. La otra vez, cuando partió el estallido social, ¿no es cierto?, no me voy a meter en ese tema, pero hubo falta de autoridad, hubo falta a la autoridad, se le faltó el respeto. Y nosotros criticábamos esa falta de respeto a la autoridad, porque se le faltaba el respeto a la autoridad, cuando uno se decía que no hagan esto, que no hagan lo otro, no, se le faltaba el respeto. Y la iglesia ha caído en lo mismo. Ayer le gritaban a Carabineros, los insultaban. ¿Dónde está el espíritu de mansedumbre? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios que nos puso pan en nuestro corazón? Si nos dicen váyanse, nos vamos tranquilamente. La otra mejilla, ¿no? La otra mejilla no existe. Entonces, todos esos temas son súper importantes que podamos verlos y comentarlo acá, hermano. ¿Ya? Yo lo visualizo de esa manera, hermano Juanito. ¿Ya? Bueno, para seguir con un poquito antes de entrar a lo que usted comentaba, el tema de la necesidad, muchas veces, ¿cuál es la necesidad que nos conlleva o que nos convoca a estar en la iglesia? En este tiempo, si es cierto el tema monetario o el tema espiritual. Pero mire, usted se denomina evangélico, cristiano o cristiano evangélico. Si usted se denomina cristiano evangélico, quiere decir que usted es seguidor del evangelio de Cristo. Entonces yo le daré un ejemplo de Cristo. Dice el capítulo de Mateo, el capítulo 26, verso 43. Mientras todavía hablaba, o sea, remontémonos a lo que vimos por televisión, mientras Jesús todavía predicaba a sus discípulos, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensa que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Todo buen líder, todo buen cristiano toma los ejemplos de a quién sigue. Correcto. Si yo sigo a cualquier tipo de estos que aparecen pseudos predicadores, voy a orar porque es humano igual que yo, lo que hablábamos hace unos días. Pero si usted sigue a Cristo, va a pensar 4 o 5 veces más lo que hace, ¿cierto? ¿Cómo va a actuar? Porque Jesús mismo, mire, si nosotros podemos decir un montón de cosas, pero la Escritura nos alcanza. La Escritura nos alcanza siempre. Si nosotros podemos sacar un montón pero la Escritura no alcanza. Y Jesús, en un momento en que Él sabía lo que iba a pasar con Él, le dijo a su discípulo: guarda tu espada. Él guardó la calma, guardó la compostura, porque sabía que lo que pasaba y lo que se venía era mayor para Él y para nosotros. Entonces, ¿cierto? Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Primero, tenemos que saber elegir a un buen líder para que nos guíe. Porque este bendito evangelio, ¿cierto? Se necesita de buenos líderes. Pero el líder mayor es uno y es Cristo. ¿Y quién nos lleva a ser líder? El Espíritu Santo. ¿Quién nos revela a ser líder? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cierto? Usted y yo, como miembros, ¿cierto?, seguidores de Cristo, primero tenemos que dejarnos guiar por un buen líder. Por un buen líder que se asemeje a Cristo, ¿cierto? Que tenga las mismas actitudes. Que en vez de alentarnos a enfervorizarnos, nos diga: chicos, ¿cierto? Bajemos el perfil. Calma, Paz. tranquilos.
Llegará el tiempo de ir a la plaza. Llegará el tiempo de arrendar el gimnasio fiscal municipal. Municipal ahora, sí. Llegará el tiempo de arrendar el estadio. Hoy no. Y podemos decir, no, pues que los discípulos igual... El contexto de la predicación de la palabra, como bien decía el hermano Dante, Sí. de los discípulos, es muy distinto al contexto que hoy día vivimos. Hoy día el contexto es un contexto de salud mundial. Los discípulos predicaron el tiempo de la persecución, ¿cierto? Porque César quería llevarse toda la gloria a él. Exacto. Nada más. Entonces, cuando venga la persecución y nos persigan, sí, por predicar, ¿cierto?, de la homosexualidad, por predicar de la, ¿cierto?, violaciones a los menores de edad, a las matanzas, a que el hombre tenga sexo con los animales. Y cuando nos encierren por eso, diremos exactamente que eso sí es persecución Ahí sí. de la palabra. Correcto. Pero hoy, Vamos, bien hermano, tu intervención, muy buena. Ideología de género que se viene con fuerza. En nuestros templos tenemos que predicar la palabra como está escrita. No es que nosotros vayamos a odiar a las personas que practican o que hacen esas prácticas, no las vamos a odiar. Pero nosotros vamos a tener que seguir el conducto de la palabra. Y si vamos a ser perseguidos por eso, eso es persecución. Lo que estamos viendo hoy día es que de repente, mientras hablaba mi hermano Juan, yo me recordaba, estamos jugando como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene la persecución. No, cuidado. No la llamemos antes de tiempo. No la llamemos antes de tiempo. No demos idea. ¿Ah? No demos idea. No demos idea, porque así estamos apuntando a eso. Hermano Dante. Sí, mientras los hermanos hablan, obviamente uno reflexiona y los puntos de vista son muy válidos, son netamente guiados por la palabra. Y también la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental. Cuando hablamos de persecución, ojo, porque la persecución, ¿dónde yo puedo encontrar literalmente a lo que se refiere la Biblia con persecución? En países como Corea del Norte, que no se puede predicar, ¿no? En los países musulmanes, donde no se puede predicar, si lo encuentran con una Biblia lo matan. Son países, obviamente, donde sí hay una persecución por causa de la palabra del Señor. Yo puedo tener otras luchas, puedo tener otra persecución, mi familia a lo mejor me puede perseguir por ser cristiano, en mi trabajo a lo mejor me pueden perseguir porque soy cristiano, ¿no es cierto? Ojo con eso. Nosotros todavía estamos en un país donde hay libertad de culto. Yo creo que estamos, y este tema da para mucho, da para varias ramificaciones, pero una de las principales es que estamos en los últimos tiempos, sin duda, creo yo, que la venida del Maestro se sienten ya los cascos del Apocalipsis. Cuando vamos a entrar en una persecución severa, es cuando obviamente este personaje que tenga que levantarse, que es el anticristo, haga una persecución brutal, tal como lo dice la Biblia, pero la iglesia ya no va a estar. Correcto. Por lo menos nosotros ya no vamos a estar. Correcto. Y ahí sí ya se habla de persecución. En este momento nosotros no estamos siendo perseguidos. Usted tiene sus luchas, yo tengo mis luchas, mi hermano tiene sus luchas, mis hermanos, cada uno tenemos nuestras luchas que tenemos que enfrentar día a día. Y Pablo dice a Timoteo, su discípulo amado, le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección en Cristo existe, si no Pablo no la menciona. Estamos hablando de la perfección cuando uno entrega su corazón a Cristo y Cristo está haciendo la obra en él. La perfección es apartarse de las situaciones malas, es apartarse de mi ego, de mi yo, es apartarse de lo que el mundo va a decir de mí. A mí me interesa lo que Cristo piense de mí. Eso es lo importante. Obviamente yo tengo que dar un testimonio, frutos dignos de arrepentimiento, pero esos frutos no hablan con mi boca, esos frutos hablan por medio de mis actos, hablan por medio de mi ser, por medio de mi conducta, por medio de hacer misericordia, por medio de la humildad, por medio de cómo yo proyecto a Cristo en mi vida. El hermano Juan decía en la palabra, ¿no es cierto? Cristo cayó y
hizo silencio cuando tuvo que estar en silencio. Pilato le preguntó, ¿no sabes que tengo el derecho o la autoridad para liberarte o para crucificarte? ¿Y quién es ese reino? ¿De dónde está ese reino? Cristo cayó, enmudeció. Él habló cuando tenía que hablar y también cayó cuando tenía que callar. Y sed imitadores, dice Pablo, de mí, como yo lo soy de Cristo. En la medida que nosotros vayamos entregando nuestro corazón a Dios y vayamos en búsqueda de Él y vayamos impregnándonos de su palabra, obviamente Dios nos va a ir revelando lo que está ahí, que es para nosotros. Esta porción, esta palabra maravillosa es para nosotros. El mundo no la entiende, nosotros sí, pero debemos actuarla y vivirla tal como está escrita, no adulterada, porque de eso no se agrada a Dios. Amén, gracias hermano. Bueno, quiero cerrar un poco el paréntesis para ir a otra canción, pero en alguna medida creo que apuntamos todo, no nos hemos puesto de acuerdo, sé que entendemos bien el mensaje de Dios para nosotros en todo momento. Prueba de ello que si quisiéramos también entrar en desobediencia hace rato nos habríamos reunido, pero no está en el mayor de los anhelos hacerlo. No sé, yo anhelo reunirme, tengo unas ansias tremendas. Sí. Y lo hemos conversado con los hermanos acá, que va a ser el primer culto después de la pandemia. Vamos a poner un dron afuera de la iglesia a las 9 de la mañana, que es el primero que llega al templo, para grabarlo. Y los músicos adentro tocando de las 7 de la mañana. Sí. esperando que vaya llegando el pueblo. ¿Cómo hacer eso? Entonces, es toda una expectativa. Pero no desesperemos, no desmayemos. Tranquilo, paz de Dios, pastor. Y aquí en Castro también, sí, cuidado, porque igual algunos se andan reuniendo por ahí, tenga mucho cuidado. Después no diga que es persecución. No lo diga, porque eso no es persecución. Eso se lo está buscando porque eres un desobediente. Vamos a ver esta canción. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Denles aplauso al Señor.
canción se llama Peña de Oreb, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Bueno, hemos querido ser bien confrontacionales en este sentido. Y, a ver, si hay algo que me caracteriza es ir de frente. Si hay alguien que tenga duda o tiene otro parecer, lo respetamos, pero no lo compartimos. Pero, Puede tener otra idea, que a lo mejor están apoyando todos estos movimientos, que usted puede estar pensando que realmente esto es una persecución, es su opinión, pero no lo compartimos. Lo dijimos a la luz de la palabra, que tenemos que sujetarlo. Entonces, no lo vamos a compartir. Así que usted puede, pero mándenos su comentario, pero siempre que sean comentarios con altura de mira y decentes, decentitos. No pongan cosas que no corresponden. ¿Para qué no agarra piedra su Sí, consejo? no nos tiren piedra, no es necesario. Pero tratamos de ser confrontacionales para decir la verdad y tratarnos también nosotros de cuidar, de cumplir de acuerdo a lo que la Escritura, o acercarnos a la Escritura en algo, porque eso es el ideal de la iglesia también. Así que tenemos que velar por eso y nosotros hacemos un llamado. Yo hago un llamado aquí a Castro, por favor, cuídense, hermano. Cuídense, cuidémonos y esperemos pacientemente y corramos la carrera, como dice Pablo, ¿cierto? Tranquilamente, esperando la venida del Eterno. No sabemos, Amén. a lo mejor el Señor viene antes y estamos en esta disputa de que vamos a volver al templo. No sabemos, hay tantas conjeturas que hasta el 2021 sigue la pandemia y todo el cuento. Entonces tenemos que cuidarnos y demos un buen ejemplo. No para que le gustemos al alcalde de Vera, no, seamos responsables con todas las autoridades. Carabineros, si te llega a controlar, sé respetuoso. No actúes como un delincuente. No actuemos como delincuentes. A veces actuamos igual que los delincuentes. Que no respetamos la autoridad y el primer palmetazo salta lejos una gorra. No haga eso, no, una falta de respeto. Por eso yo me despido como ¿cómo se llama? El anfitrión, El conductor. El conductor de este El programa. tío conductor. Y voy a dejar a mi hermano Palma, después a mi hermano Dante y mi hermano Juanito cierran el tema. Así que para mí ha sido un gusto estar una vez más frente a ustedes. Pero seguimos escuchando. Hoy día cerrando el programa, doy gracias por la sintonía, no sé si sintonía, pero por la gente que lo va a ver, está muy bien esto. Hoy día el programa, el motivo era el café cargado. Sí. Hoy día vino el café sin azúcar, cargado, ¿no es cierto? El café de grano. Al que le gustó, y al que no... Comelo, que se aguante, ¿no es cierto? Y si no le gusta, bueno, puede ver otro programa. Hermano Dante. Sí, una vez más gracias por la invitación. Amén. Sí, fue un tema que yo creo que no se termina aquí. Es un tema que seguimos analizando bajo la luz de las Escrituras y quiero despedirme con este texto en Colosenses 4, versículo 6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Seguimos, ¿no es cierto?, este ejemplo con tolerancia, con amor, con mansedumbre Buena, buena. y por supuesto con la guía del Sí, Señor. teníamos que aprender. No, seco. Buena, buena. Sí. No, sí, vamos. Pero cuidado que. Bueno, Veamos qué dice. veamos qué dice. El crédito local. El crédito local. Veamos. No, agradecerle a todos los que van a ver este programa, a todos los que van a comentar también, como decía el pastor, Sí. aceptamos la crítica y nos vamos a comprar un chip para tener un número de teléfono para que puedan ahí Llamar, mandar sí. Pues que, sus peticiones de oración también, si igual Juan. pueden llamar, si nosotros igual oramos. Juan, cuéntale que en un par de días más vamos a salir en vivo. Claro, en un par de días más vamos a salir no. en vivo, multicámara, se viene una cuestión pero Full. muy muy rico para ustedes, así que Vamos, que estamos trabajando para el reino, Amén. pero trabajando para el reino Sí. se dice, ¿cierto? No haciendo trabajar a los demás, no, nosotros. Sí. Amén. No va a pedir un Mejor que la cosa. Lávate los pecados. Bien. Chao. día. Chao. Ha sido un gusto. Nos vemos. Ha sido un gustazo. Nos vemos. Bendiciones. Bueno. No me dejaron lo último, pero...